Sara vivió 127 años. Después de eso, Abraham se levantó de junto al cuerpo y habló a los hititas. Los hititas respondieron a Abraham. Entonces Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de la tierra y dijo: «Que me la venda por precio justo, como propiedad para sepultura entre ustedes». Efrón el hitita estaba allí, entre los hijos de Het, y respondió a Abraham en presencia de todos los que se reunían a la puerta de la ciudad. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y dijo a Efrón en presencia de todos. Efrón respondió. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y pesó la plata, 400 piezas de plata, según el peso corriente entre los comerciantes, en presencia de los hititas. Así el campo de Efrón en Macpela cerca de Mamre con la cueva y todos los árboles dentro de sus límites. Después de esto, Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. De este modo, el campo y la cueva que había en él fueron transferidos de los hititas a Abraham como propiedad para sepultura. Abraham ya era anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día llamó a su siervo más viejo, el que administraba todo lo suyo, y le dijo. El siervo preguntó. Abraham respondió: El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y me prometió esta tierra, enviará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir, quedarás libre del juramento, pero no lleves a mi hijo. Tomó 10 camellos y muchos regalos, y partió hacia la ciudad de Nacor, en Aram Naharaim. Por la tarde hizo arrodillar los camellos junto a un pozo, a la hora en que las mujeres salían por agua, y oró: que la joven a quien yo diga, dame de beber, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea la que has destinado para tu siervo Isaac. Antes de terminar de hablar, apareció Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. Llevaba su cántaro al hombro, era muy hermosa y virgen. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo. Ella respondió. Cuando terminó, dijo, y corrió otra vez al pozo para sacar agua para todos los camellos. Cuando los camellos terminaron de beber, le dio un anillo de oro y 2 brazaletes y preguntó. Ella respondió. El hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo, El Señor me ha guiado a la casa de los parientes de mi señor. Su hermano Labán corrió hacia el hombre junto a la fuente, y al verlo con los regalos le dijo, La casa está preparada y lugar para los camellos. El siervo entró, pero antes de comer dijo. Labán respondió, Habla, y el siervo relató toda la historia, contando la promesa de Abraham, su oración junto al pozo y el señal de Dios a través de Rebeca. Al oír esto, Labán y Betuel dijeron, Sea esposa del hijo de tu señor, como el Señor ha dispuesto. A la mañana siguiente quiso partir, pero la familia pidió que Rebeca se quedara unos días. Él insistió y llamaron a Rebeca, que dijo, Iré. La bendijeron, diciendo, Rebeca montó su camello y siguió al siervo. Rebeca también alzó la vista, vio a Isaac y bajó del camello. Preguntó, ¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros? El siervo respondió, Es mi señor. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y la amó. Y así, Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Ella le dio hijos, Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Eldá. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Abraham vivió 175 años, sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón el hitita. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, que habitaba cerca de Beer Lahai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, según su orden de nacimiento. Nebaiot, el primogénito. Luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Yetur, Nafis y Kedemá. Estos fueron los 12 príncipes de sus tribus, según sus poblados y campamentos. Sus descendientes habitaron desde Avila hasta Shur, cerca de Egipto, en dirección a Asiria. Y vivieron en oposición a todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, hermana de Labán,
de Padán Aram. Isaac oró al Señor por su esposa, porque era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Fue a consultar al Señor, y él respondió. El primero salió rojizo y cubierto de vello, como un manto. Lo llamaron Esaú. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Esaú se convirtió en cazador experto, hombre del campo. Jacob era tranquilo y permanecía entre las tiendas. Un día, Jacob preparaba un guiso cuando Esaú llegó del campo agotado y dijo. Jacob respondió. Esaú dijo. Jacob insistió. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. El Señor se le apareció y le dijo. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diga. Daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando los hombres del lugar le preguntaron por su esposa, dijo, es mi hermana, pues temía decir, es mi esposa, pensando, podrían matarme por causa de ella, porque es muy hermosa. Pasado algún tiempo, Abimelec miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Isaac respondió, pensé que tal vez me matarían por causa de ella. Abimelec replicó, ¿qué es esto, pueblo? El que toque a este hombre o a su esposa morirá. Tenía rebaños, ganados y muchos siervos, y los filisteos lo envidiaban. Entonces Abimelec dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, donde volvió a abrir los pozos que su padre había cavado, y les dio los mismos nombres. Sus siervos cavaron en el valle y hallaron un manantial de agua viva. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, y lo llamó Rehobot, amplitud, diciendo, no temas, porque estoy contigo, Abraham. Isaac construyó allí un altar, invocó el nombre del Señor, plantó su tienda y sus siervos cavaron un pozo. Abimelec vino a él desde Gerar, con Ausat, su consejero, y Ficol, jefe de su ejército. A Isaac les dijo, ¿por qué vienen a mí, si me odiaron y me echaron? Ellos respondieron, hemos visto claramente que el Señor está contigo, y dijimos, que haya un juramento entre nosotros. Haz un pacto con nosotros, que no nos harás mal, como nosotros no te hemos hecho nada malo y te dejamos ir. Isaac les preparó un banquete, y comieron y bebieron. Por la mañana, aquel mismo día, los siervos vinieron y le informaron del pozo que habían cavado. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposas a Judit, hija de Beerí elitita, y a Basemat, hija de Elón elitita. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Isaac dijo, estoy viejo y no sé el día de mi muerte. Rebeca escuchaba mientras Isaac hablaba con Esaú. Cuando él salió al campo, Rebeca dijo a su hijo Jacob, oí a tu padre decir a Esaú, tráeme caza y prepara un guiso para que te bendiga antes de morir. Ve al rebaño, trae 2 buenos cabritos, y prepararé un guiso como tu padre ama. Si mi padre me toca, parecerá que me burlo de él y atraeré maldición sobre mí. Su madre dijo, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Jacob trajo los cabritos y su madre preparó la comida. Rebeca tomó las mejores ropas de Esaú y vistió a Jacob. Luego le dio el guiso y el pan. Jacob entró y dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Isaac preguntó, ¿cómo hallaste la casa tan pronto, hijo mío? Jacob respondió, el Señor tu Dios me la puso delante. Isaac dijo, acércate para que te toque y vea si eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas, y lo bendijo. Aún preguntó, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Él respondió, sí, yo soy. Isaac dijo, tráeme la comida, hijo mío. Comió, bebió del vino y luego dijo, acércate y bésame. Isaac olió su ropa y lo bendijo, diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti.
Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Apenas Jacob salió, Esaú volvió de cazar. Preparó el guiso, lo llevó a su padre y dijo: «Levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo para que me bendigas». Isaac preguntó: «¿Quién eres tú?». Él respondió: «Soy Esaú, tu hijo mayor». Isaac tembló fuertemente y dijo: «¿Quién fue el que trajo antes la caza? La comí y lo bendije, y será bendecido». Esaú, al oír las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y amargo, diciendo: «Padre mío, bendíceme también a mí». Isaac respondió: «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú dijo: «¿No se llama con razón Jacob? Me ha suplantado 2 veces. Tomó mi primogenitura y ahora mi bendición». Y preguntó: «¿No has reservado una bendición para mí?». Isaac respondió: «Lo he puesto por señor tuyo y le he dado a todos tus hermanos por siervos. Con grano y vino los sostuve. ¿Qué puedo hacer por ti ahora?». Esaú dijo: «¿No tienes una sola bendición, padre mío?». Y lloró. Isaac le dijo: «Lejos de las tierras fértiles será tu morada, sin el rocío del cielo. Vivirás por tu espada y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes romperás su yugo de tu cuello». Esaú odió a Jacob por la bendición. Dijo en su corazón: «Pronto llegarán los días de luto por mi padre, entonces mataré a Jacob». Rebeca supo y dijo a Jacob: «Tu hermano trama matarte. Huye a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Quédate allí hasta que su enojo se calme». Y dijo a Isaac: «Estoy hastiada de estas mujeres heteas. Si Jacob se casa con una de ellas, ¿de qué me servirá la vida?». Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: «No tomes esposa de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí por esposa a una de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser una multitud de pueblos. Que te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que poseas la tierra donde ahora vives como extranjero, la tierra que Dios dio a Abraham». Así Isaac despidió a Jacob, y éste partió hacia Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar esposa de allí, y que le había mandado no tomar esposa de las hijas de Canaán. Al ver Esaú que las mujeres cananeas no agradaban a su padre, fue a casa de Ismael y tomó por esposa a Maalat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, además de las que ya tenía. Jacob salió de Beerseba y fue hacia Harán. Llegó a cierto lugar y se quedó allí a pasar la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso por cabecera y se acostó allí. Y soñó. Había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y el Señor estaba de pie sobre ella y decía: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido». Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Y tuvo temor y dijo: «¿Cuán temible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios, y esta es la puerta del cielo». Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera, la erigió por señal y derramó aceite sobre ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque antes se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo: «Si Dios está conmigo y me guarda en este camino, y me da pan para comer y ropa para vestir, y regreso en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he erigido será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo te daré». Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas recostados cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando se reunían todos los rebaños, los pastores corrían la piedra y daban de beber a las ovejas. Luego la volvían a colocar en su lugar. Jacob preguntó a los pastores: «Hermanos míos, ¿de dónde son?». Ellos respondieron: «Somos de Harán». Él dijo: «¿Conocen a Labán, hijo de Nacor?». Ellos dijeron: «Sí, lo conocemos.
¿Está bien? Sí, y ahí viene Raquel, su hija, con las ovejas. Jacob dijo, aún es pleno día, no es hora de recoger el rebaño, den de beber a las ovejas y llévenlas a pastar. Ellos respondieron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo. Mientras hablaban, llegó Raquel con el rebaño de su padre, porque era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó, quitó la piedra del pozo y dio de beber al rebaño de Labán. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le contó que era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió a contarlo a su padre. Cuando Labán oyó acerca de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob le contó todo lo que había sucedido, y Labán dijo, ciertamente eres mi hueso y mi carne. Y Jacob se quedó con él un mes. Entonces Labán le dijo, ¿trabajarás para mí de balde por ser mi pariente? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos delicados, pero Raquel era de hermosa figura y rostro. Jacob amaba a Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es dártela a ti que a otro hombre. Quédate conmigo. Así Jacob sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron pocos días, porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi esposa, porque se cumple mi tiempo y me uniré a ella. Labán reunió a los hombres del lugar e hizo un banquete. Pero al anochecer tomó a su hija Lea y la llevó a Jacob, y él se acostó con ella. Labán dio su sierva Zilpa a Lea por sierva. Cuando amaneció, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me engañaste? Labán respondió, no se acostumbra en nuestro país dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana con esta, y te daremos también a la otra por 7 años más de servicio. Jacob lo hizo así. Cumplió la semana de Lea, y Labán le dio a Raquel por esposa. Labán dio a su sierva Bila a Raquel por sierva. Jacob amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. El Señor vio que Lea no era amada y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, diciendo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora mi marido me amará. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, diciendo, el Señor oyó que no era amada y me dio también este, y lo llamó Simeón. Concibió de nuevo y dio a luz otro hijo, diciendo, ahora mi marido se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos, por eso lo llamó Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso lo llamó Judá, y dejó de dar a luz por un tiempo. Cuando Raquel vio que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó y respondió, ¿acaso estoy en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Entonces Raquel dijo, aquí está mi sierva Bila, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, y así tendré hijos por medio de ella. Jacob accedió. Bila concibió y dio a Jacob un hijo. Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia y ha oído mi voz, y me ha dado un hijo, y lo llamó Dan. Bila concibió otra vez y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel dijo, con luchas de Dios he luchado con mi hermana, y he vencido, y lo llamó Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio a Jacob por mujer. Zilpa, sierva de Lea, dio a Jacob un hijo. Lea dijo, «¡Qué suerte tengo!», y lo llamó Gad. Zilpa dio a Jacob otro hijo, y Lea dijo, «¡Feliz soy! Las mujeres me llamarán dichosa», y lo llamó Aser. Durante la cosecha del trigo, Rubén fue al campo y halló mandrágoras, que llevó a su madre Lea. Raquel dijo a Lea, «Por favor, dame de las mandrágoras de tu hijo». Lea respondió, «¿Te parece poco haber tomado a mi marido? ¿Ahora quieres también las mandrágoras de mi hijo?». Raquel dijo, «Muy bien, él dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, «Debes venir a mí, porque te he comprado con las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche. Dios oyó a Lea, que concibió y dio a Jacob un quinto hijo. Lea dijo, «Dios me ha dado mi recompensa por haber dado mi sierva a mi marido». Y lo llamó Isacar. Lea concibió de nuevo y dio a Jacob un sexto hijo. Lea dijo,
Dios me ha dotado de un buen regalo. Ahora mi marido morará conmigo. Y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija y la llamó Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó y le concedió concebir. Concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y lo llamó José, diciendo: El Señor me añada otro hijo. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: Déjame ir a mi tierra. Dame a mis esposas y a mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame partir. Labán respondió: Si he hallado favor ante tus ojos, quédate. He aprendido que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y añadió: Dime tu salario, y te lo daré. Jacob respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha prosperado tu ganado conmigo. Lo poco que tenías antes se multiplicó grandemente, y el Señor te ha bendecido desde que vine. Pero ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Labán dijo: ¿Qué te daré? Jacob respondió: No me des nada. Si haces esto por mí, seguiré apacentando tus ovejas. Pasaré hoy por todo tu rebaño y apartaré las ovejas manchadas y salpicadas, y los corderos oscuros, y las cabras manchadas. Esos serán mi salario. Labán dijo: Hecho está, sea como tú dices. Pero aquel mismo día separó todos los machos manchados y todas las cabras con manchas blancas, y las puso en manos de sus hijos, poniendo 3 días de camino entre ellos y Jacob. Jacob tomó varas verdes de álamo, avellano y castaño, descortezándolas en franjas blancas, y las puso frente a los rebaños en los abrevaderos. Cuando los animales se apareaban delante de las varas, parían crías rayadas, salpicadas y manchadas. Jacob apartaba los corderos, poniendo los suyos mirando hacia los rayados y hacia lo oscuro del rebaño de Labán. Cuando las hembras fuertes se apareaban, Jacob ponía las varas ante ellas, pero no cuando eran débiles. Así, las débiles eran de Labán y las fuertes de Jacob. Y el hombre se enriqueció muchísimo, y tuvo grandes rebaños, siervos y siervas, camellos y asnos.